Eón fanerozoico. El término fanerozoico fue adoptado en 1930 por el geólogo estadounidense George Halcott Chadwick, 1876-1953, siendo el sucesor del supereón precámbrico. El eón fanerozoico es una división de la escala temporal geológica que abarca desde hace 541 millones de años hasta el presente. Se caracteriza por una abundante vida animal y vegetal. El lapso de tiempo que duró el eón fanerozoico comienza con lo que sería la rápida aparición de una serie de filos de animales, su propia evolución en diversas formas, el desarrollo de plantas complejas, la evolución de los peces, la aparición de insectos y tetrápodos y el desarrollo de la fauna moderna. Durante este lapso de tiempo, las fuerzas tectónicas provocaron que los continentes se movieran y se juntaran eventualmente en una sola masa terrestre. Era paleozoica. La era paleozoica, vida antigua en griego, es considerada como la primera era del eón fanerozoico. Esta tuvo su inicio hace 542 millones de años y terminó hace 251 millones de años aproximadamente. Esta era es muy conocida debido al gran desarrollo y reproducción que tuvieron las especies con concha o exoesqueleto, y también por la predominancia de las especies de grandes reptiles y plantas que abarcaban la superficie del planeta Tierra. Esta era se subdivide en 6 periodos geológicos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico. Características de la era paleozoica. Esta era supuso varias extinciones, gracias a los constantes cambios que sufrió el planeta en cuanto a su estructura. Se produjeron grandes cambios con respecto al nivel del mar, siendo primero muy bajo y luego fue ascendiendo conforme pasaban los periodos. Dicho periodo supone la formación del supercontinente de Pangea. Es la era donde las plantas comienzan su invasión a la superficie terrestre. Logramos ver el desarrollo de los tetrápodos, que eran vertebrados con extremidades y con dedos, que se limitaban a ambientes húmedos. Clima de la era paleozoica. El clima de la era paleozoica llegó a experimentar diversas variaciones, como por ejemplo, en el principio, que era un clima moderado. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, comenzaba a volverse más cálido. Gracias a los cambios geográficos de los continentes, algunos de ellos empezaron a experimentar diferencias, como el nivel del mar descendiendo y provocando superficies menos húmedas. No obstante, el periodo pérmico, los niveles tanto de oxígeno como el dióxido de carbono lograron recuperarse, pero a finales de este llegó a ocurrir un desastre climático que generó una extinción masiva. Principales especies de la era paleozoica. Debido a las extinciones masivas que se generaron en esta era, se consideran como especie dominante a los organismos filtradores nadadores, como por ejemplo los moluscos y los peces, así como también las esponjas. Sin embargo, con la llegada del periodo devónico se originan los primeros vertebrados terrestres, siendo esta la nueva especie dominante. La flora y la fauna de la era paleozoica. Flora. En esta era, las plantas comienzan su invasión en la superficie terrestre, logrando desarrollar tejido vascular, hojas, raíces y semillas, logrando el rápido desarrollo y la formación de bosques. En la fauna, entre las distintas especies que existieron en la fauna del Paleozoico, destacan los trilobites, que dominaron en la fauna del Cámbrico y Ordovícico. También tenemos a los amonoideos, que fueron abundantes durante el Ordovícico y el Silúrico, y posteriormente los primeros vertebrados terrestres que supusieron el origen de los anfibios. Periodo Cámbrico. El periodo cámbrico es el primer periodo de la era paleozoica que abarcó el periodo de tiempo comprendido entre los 560 y 510 millones de años. En los mares poco profundos que rodeaban los supercontinentes se produce una verdadera explosión de vida, la llamada explosión cámbrica, momento en el que la evolución de mayor cantidad de criaturas en un único periodo en la historia de la Tierra. En el reino vegetal, las plantas predominantes eran las algas en los océanos y los líquenes, la asociación de un hongo con el alga. En la Tierra, su enorme proliferación contribuyó al aumento de oxígeno en la atmósfera terrestre, que alcanzó el 10% de oxígeno. Durante el Cámbrico, los cambios geológicos más significativos tuvieron que ver con la fragmentación y la reorganización de los supercontinentes y sus fragmentos. El desplazamiento de estos fragmentos de la corteza originó que el espacio que los separaba se formaran nuevos océanos. Como producto de la fragmentación de Panotia, se formaron 4 continentes: Gondwana, Báltica, Laurentía y Siberia. Periodo Ordovícico. El periodo Ordovícico es el periodo que sucede al periodo Cámbrico dentro de la era paleozoica, que abarca desde hace 510 millones de años hasta hace 438 millones de años. Los mares se retiraron dejando grandes áreas descubiertas. Los continentes se acercaron unos a otros y se elevaron montañas.
se produjo una intensa actividad volcánica. Aparecen animales que poseían una estructura anatómica precursora a la espina dorsal, los primeros vertebrados y los corales. El Ordovícico fue un momento en la historia de la Tierra en el cual evolucionaron muchas especies que aún encontramos en la actualidad, como algunos peces primitivos, los cefalópodos y los corales. Sin embargo, las formas de vida más comunes fueron trilobites, caracoles y mariscos. Y como hecho destacable, en la colonización de la Tierra por parte de los primeros artrópodos, quienes arrastraron para ocupar Gondwana, que hasta este momento era un continente vacío de vida animal. Las rocas del Ordovícico son principalmente sedimentarias, debido a la escasa extensión y baja elevación de las tierras, que establecían los límites a la erosión. Los sedimentos marinos se componen principalmente de piedra caliza. Los sedimentos de lutita y arenisca son menos conspicuos. La extinción del Ordovícico silúrico. Hacia el final del periodo, ocurrió la extinción del Ordovícico silúrico, ocurrida cuando se cerró el océano Japeto, cuando Gondwana se trasladaba del Ecuador al Polo Sur y Laurentina choca con Báltica, provocando una gran caída del nivel del mar y matando la vida de la costa.